¿Ahora se escucha? Ok, muy bien. Comenzaremos la clase. Bien, todos los temas que hemos estado viendo durante estos meses han tenido que ver con la gestión de establecimientos de salud, con la organización del Ministerio de Salud, con la organización y la calidad en los servicios, con el liderazgo que se tiene que tener en las organizaciones, etcétera. Ha habido toda una serie de temas que hemos ido tocando, pero que todos ellos, dentro del marco del trabajo que realizamos en el Ministerio de Salud, tienen que ver con lo que se llama la salud pública. O sea, la salud pública no es otra cosa más que la atención a problemas de salud de manera colectiva. Y esos problemas de salud colectiva, ¿cómo es que nosotros los podemos abordar en el nivel en que nos encontremos? Sea un centro de salud, sea un materno infantil, sea un hospital, o sea un instituto, o sea una clínica privada. Todos de una u otra manera tenemos que tener claro el concepto de salud pública porque es algo que vamos a ejercer de una u otra manera. Es así que la definición de salud pública tiene que ver con el hecho de que es una ciencia y un arte a la vez, que busca prevenir enfermedad y busca prevenir discapacidad. Recordando que en términos epidemiológicos, en la etapa prepatogénica, nosotros llegamos a intervenir en factores de riesgo para que exista cualquier tipo de enfermedades, pero que cuando ya el daño está instalado, lo único que podemos hacer es tratar de curar o prevenir discapacidades físicas, mentales, emocionales, las que sean. En todo ese contexto es que la salud pública va a intervenir a través de medidas de prevención, las cuales ustedes ya saben que existen, que son de varios tipos: primaria, secundaria, terciaria. En ese sentido, se busca entonces prevenir la enfermedad y la discapacidad, prolongar la vida y fomentar la salud física y mental mediante esfuerzos organizados con la comunidad para el saneamiento ambiental, para el control de enfermedades, para la educación, para la salud, que es un tema vital en el tema de salud pública, para la organización de servicios para el diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, y para el desarrollo de toda una maquinaria social que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, para que asegure esto, que cada individuo en una comunidad, cualquiera que sea, tenga un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Eso significa que si estamos en una realidad de, por ejemplo, de una zona rural, la calidad de vida que ellos puedan tener va a estar determinada no solamente porque tengamos un médico en ese lugar, sino va a estar determinada por si tiene agua, por si tiene servicios básicos, por si tiene educación, por si tiene algún nivel de protección social en términos alimentarios o en términos de repente de trabajo, etc. Es decir, la salud pública tiene que ver con esos determinantes por los cuales uno puede llegar a tener una mejor calidad de vida respecto a otros. En el entorno urbano, eso también se da, porque acuérdense cuántos de ustedes ahora o hoy en día pueden llegar a vivir en distritos o en zonas donde prácticamente el grado de desarrollo urbano al cual han alcanzado ha determinado que también las localidades no tengan prácticamente líderes vecinales con quienes se puedan coordinar acciones. Entonces, hoy en día, en nuestra sociedad urbana, estamos viendo problemas de salud asociados justamente a esa realidad. Por ejemplo, ahora último que ha habido el tema de las enfermedades del dengue, y en la cual muchos de ustedes en algún momento han participado, se han dado cuenta que era muy sencillo, por ejemplo, para aquellos que iban a la zona de Independencia o la zona de Los Olivos, era muy fácil poder llegar a intervenir en esas zonas, pero cuanto más desarrollado era el lugar, era más difícil poder acceder a ellos. Se resistían más a entender que las medidas de prevención eran útiles para su vida. Sin embargo, en las zonas más rurales, en las zonas más deprimidas, era más fácil que pudieran ellos entender la importancia de la prevención y de lo que la salud pública como tal representa. Es así que entonces la salud pública tiene que ver en términos históricos con todo lo que el hombre ha hecho para que pueda evitar que la gente se enferme. Entonces, por ejemplo, ustedes recordarán que en la antigüedad
los egipcios tenían toda una cultura para el cuidado del agua, que fue perfeccionada luego por los griegos y los romanos. ¿Se acordarán ustedes que en Roma habían los llamados acueductos? Es decir, y además habían los baños públicos. Ustedes habrán visto hasta películas con ello. Eso es, digamos, el top en términos de cuidado y de prevención para la salud. ¿Por qué es que ellos sabían o intuían que haciendo o teniendo ese tipo de cuidados, tanto en el ornato, tanto en la canalización del agua y en la diferenciación del agua para consumo que respecto al agua para eliminación, podían evitar enfermedades? Pero que en la historia, dado el hecho de que este imperio romano tuvo una degradación en términos sociales y culturales, todo lo que vino después quería ir en contra de esa cultura romana. Y es así que ustedes recordarán, o al menos no se ha visto mucho en esa época, que había la peste. La peste viene a partir de la Edad Media, ¿no es cierto? Y la peste llega porque todo lo que vino a partir del medioevo era romper con toda la cultura greco-romana. Es decir, todo aquello que habían hecho los romanos se quiso dejar de lado. Y dentro de ello estaba el tema también del saneamiento ambiental, que defendía a la aparición de roedores, que defendía la aparición de enfermedades transmitidas por el agua o por los alimentos. Entonces, eso tiene que ver con salud pública desde un punto de vista histórico también. Y es así que la salud pública ha ido evolucionando y ha ido recuperando hoy en día elementos que para nosotros hace unos 20 o 30 años resultarían demasiado, digámoslo así, nebulosos de tratar. La pobreza, la mala alimentación, la práctica saludable en términos, de, por ejemplo, de lavado de manos, está siendo hoy en día los elementos más importantes de prevención. O sea, uno no podría entender cómo es que ustedes pueden, por ejemplo, tener hoy en día un smartphone y comunicarse con cualquier persona en este momento a través de un correo o lo que sea, o escribir en el Twitter, y sin embargo que siga muriéndose gente porque no sabe lavarse las manos. Entonces estamos en una situación de transición en la cual hay mucha gente que ha ido dejando de lado el aspecto preventivo y más bien ha ido desarrollando otros niveles de acción en su vida, y esos niveles básicos que no se han contemplado se tienen que recuperar para llegar a un nivel de desarrollo de calidad de vida, mejor dicho, adecuado. Es así que dentro de estos antecedentes, los pueblos, como les decía, han ido teniendo diferentes manifestaciones de estas acciones preventivas. Un ejemplo, además de los que ya les he mencionado, es el tema de la lepra, ¿no? ¿Ustedes han visto casos de lepra hoy en día? ¿Los que están en los hospitales han visto lepra? ¿Ah? ¿Sí? Pero no todos, ¿no es cierto? No todos. O sea, si alguno de ustedes ha visto, puede ser, porque la lepra no se ha eliminado, y muchos casos de lepra pueden ser importados. A ver, escuchen. Pero hace, bueno, pues unos 2000 años, la lepra existía de una manera mucho más grande. ¿Y cómo es que se trataba la lepra? ¿Había los leprosorios o había los medicamentos para la lepra? No. ¿Qué es lo que se hacía o qué es lo que se trabajaba en términos de prevención en aquella época? A la persona con lepra se le declaraba como muerto, civilmente hablando. Es decir, esa persona ya no existía. ¿Ok? Y como ya no existía, los recluían o los eliminaban de todo centro poblado. Ustedes recordarán esa película, Ben-Hur, donde salen las mamás del protagonista que les da lepra. Cuando se acercan a la población, ¿qué es lo primero que hacían? Los apedreaban, porque para ellos simplemente no podían acercarse a ningún tipo de población. Es decir, eran ya excluidos y por eso empezaban a refugiarse en cuevas, en zonas totalmente aisladas de la civilización. Entonces, fíjense, les declaraban la muerte civil, los identificaban y los excluían. Lógicamente, sin tratamiento, sin ningún tipo de control, esas personas morían en el tiempo. Pero el aislamiento, al margen de las cuestiones de la discriminación que podía suceder en esa época, el aislamiento en sí eliminó la lepra en Europa en el siglo XIV. Es decir, hay algunas enfermedades que en términos de aislamiento sí determinan curación y prevención. Eso entonces tenemos que recordarlo, no para que aislemos a todos los que encontremos enfermos, pero sí para saber que hay medidas
un poco difíciles de entender que son útiles para la prevención de algunas de esas enfermedades. Entonces, ¿cuáles fueron los logros de esa situación? La segregación de los leprosos determinó que ya no haya mayor cadena de transmisión. La cuarentena marítima también, porque había zonas donde bastaban, acuérdense que antes no habían pues los medios de comunicación que tenemos actualmente, muchos de los que viajaban por mar. Y si había alguna persona con lepra en un viaje, por decir, de 3, 4 o 5 meses, pues fácilmente podían llegar a contagiar a todos los tripulantes. Eso determinaba que también en esa época, como una medida de prevención, se diera lo que llamaban la cuarentena marítima, que era que no salían los barcos. Es decir, se segregaba a todos los que finalmente estaban enfermos y no salían a la mar si no estaban realmente seguros de que hubiera lepra. Y los cordones sanitarios en tierra, que eran círculos de territorio que iban siendo ya designados para los leprosos y no se podían mezclar con personas que no estaban contagiadas. Entonces, esto ya no era solamente una forma en la que la población misma los eliminaba, los excluía, sino era una idea organizada que el gobierno estableció para disminuir la cantidad de personas con lepra. A esa forma de actividad organizada y a cargo del Estado o del gobierno es que se le denomina también como las etapas previas de la salud pública para este tipo de enfermedad. ¿Ok? En el Renacimiento y en siglos posteriores no ha habido mayor progreso en términos de enfermedades infecciosas, por lo que ya les he mencionado. Y es en la edad contemporánea cuando se producen realmente progresos significativos en los cuidados de la salud. Y ojo que recordarán ustedes, hay un estudio epidemiológico muy conocido, en el cual se hizo en Londres una investigación en la cual se empezaron a verificar los casos donde habían personas con diarreas y eso se empezó a tipificar y determinar cuáles eran las zonas donde había mayor cantidad de casos y a qué estaba asociado. Entonces, una de las cosas que tiene que establecer la salud pública para esto es la causa-efecto, es decir, una enfermedad tiene una causa o una enfermedad tiene una sucesión o una gran cantidad de causas que la determinan. ¿Ok? Entonces, en términos de este aspecto de prevención, es que en el siglo XVIII, con Jenner, se descubrió la vacuna de la viruela, que de por sí revolucionó totalmente todos los temas de prevención, porque teniendo una vacuna, solamente aplicando la vacuna se evitaba tener la enfermedad. Ustedes saben que la viruela, junto con la peste, la llamada peste negra, fueron de las enfermedades que más gente mataron en Europa y en China, o en Asia, perdón, durante los siglos XIII, XIV o XV. Entonces, la aparición de las vacunas en este siglo, fíjense, ya han pasado casi 3 o 4 siglos después de esto, determina un cambio rotundo en la aparición de enfermedades. Y es así que, por ejemplo, Johann Peter Frank, en el año 1779 al 1817, dejó sentados principios de lo que llamaban policía médica, que más que el término digamos que conocemos ahora como policía, la policía médica era aquella investigación que se hacía de todas las causas que podían determinar una enfermedad y cómo podíamos luego evitarlas. Es así que, por ejemplo, descubrieron que la mortalidad infantil en Londres tenía diferencias entre diferentes grupos de personas, entre la aristocracia, los comerciantes y los obreros. Fíjense que de cada 1000, en el caso de la aristocracia morían 100 niños, en el caso de los obreros eran 250. ¿Y eso a qué estaba ligado? Entonces empezaron a razonar por qué es que morían más entre los obreros que entre los aristócratas. ¿Tenía que ver con el dinero o tenía que ver con las condiciones en que vivían? Y se encontró que en los obreros tenían problemas de salubridad básica. Vivían en casas que no tenían luz, que no tenían agua y lógicamente que no tenían acceso a servicios médicos. En el caso de los aristócratas sí tenían al menos 2 o 3 de ellas. Entonces, esa relación de causalidad fue la que determinó que ya para el siglo XIX
existan acciones ya de vigilancia y de control sanitario. Ustedes recordarán en los cursos, o los que se acuerdan todavía del curso de epidemiología, siempre hablamos de vigilancia epidemiológica y de control. O sea, eso que ahora lo tenemos tan ya, digámoslo así, procesado, en realidad no es otra cosa más que el verificar de una manera más sistematizada cuántas enfermedades transmisibles existen, dónde se presentan, en qué grupos de personas se presentan, y si existe alguna enfermedad que no sea común y que salga en algún momento, cuáles son las características de ese caso para determinar si, por ejemplo, es un brote o es una epidemia, y si existiera, qué acciones tengo que hacer. Pero ya desde el siglo XIX se empezaban a tener esas acciones de vigilancia y control sanitario. Otra cosa es que en ese proceso de transición, los sistemas de salud no estaban enfocados a los grupos de personas. Es decir, no les interesaba el barrio o el distrito o el estado o el país. Solamente se encargaban de la verificación de los estados de recuperación de la salud individual. Es decir, había una persona enferma, se le trataba de atender con lo que fuera, con las sangrías, con las sanguijuelas, con lo que en aquella época se tenía como parte de su práctica médica, pero solamente se verificaba la atención individual. Y cada persona, lógicamente, entre lo que podían, iban a los médicos privados. En el caso de los pobres, no había médicos para ellos. Entonces, ¿quiénes eran los que hacían la función de médicos? Eran las organizaciones religiosas. Acuérdense que también en nuestra realidad lo hemos visto. Uno de nuestros santos era beato, que era San Martín de Porres. Él era barbero, pero como barbero también hacía funciones de enfermero. Y eso era el médico de los pobres. No había médico para ellos. Entonces, esas diferencias, lógicamente, determinaban también que el tema de salud pública no pudiera ser utilizado o atacado en forma adecuada. Otro elemento importante que nos marca la diferencia en cuanto a lo que es la prevención antes y después es cuando Pasteur descubre la vacuna antirrábica y cuando es en el mismo siglo XIX, Koch descubre el Mycobacterium tuberculosis, que es el que determina la enfermedad. Entonces, se empieza ya a tener un poco más de rigor científico para el tema de prevención. Es decir, se sabe o se conoce cuál es la causa de una enfermedad específica, pero todavía no se aborda cuáles son las causas que alrededor de ese agente etiológico pueden llegar a determinar que una persona se enferme y otra no. Entonces, unido a esto, lógicamente, aparece lo que se llama la ingeniería sanitaria como elemento fundamental. Es decir, ya la gente empieza a tener redes de agua y desagüe. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros en Lima tenemos como un problema serio es que nosotros, si llegara la época con estos cambios climatológicos que tenemos tan variables, si empezamos a tener una lluvia como las que hay en otros países, realmente Lima desaparecería, porque Lima no está preparada para lluvias. Y eso tiene que ver porque los ingenieros sanitarios que alguna vez diseñaron las calles aquí en Lima, no lo hicieron pensando en la lluvia como un problema serio. De tal modo que cuando ustedes han visto, cuando hay días que llueve mucho, todo se enloda. Y realmente se colapsan todas las redes de desagüe, porque no estamos preparados, porque no se ha aplicado aún en la época moderna en nuestro país la ingeniería sanitaria para el tema de prevención de enfermedades infecciosas. Y cuando eso sucede, ¿qué aparecen? Aparecen mosquitos, que pueden ser vectores de dengue, aparecen también contaminación por alimentos, etcétera, etcétera. Esa es una lámina que busca solamente mostrarles cómo es que, por ejemplo, en Inglaterra y en Gales, en el siglo XIX y parte del siglo XX, a partir del momento en que se identificó la tuberculosis, las tasas de mortalidad por millón de habitantes en este lugar empezaron a disminuir a partir de que ya se identificó el bacilo. Pero el momento en que la quimioterapia y la vacunación ya también se empezaron a utilizar como elementos de prevención, estas tasas empezaron a bajar mucho más. Lógicamente hay que ver aquí en qué época es que se da el descubrimiento también de los medicamentos antituberculosos, que han sido básicamente en el siglo XX, no han sido antes de esa época.
Ok, esto por ejemplo es otro dato importante en temas de la contribución de las enfermedades crónicas e infecciosas en la mortalidad en Estados Unidos en el siglo XX, del año 1900 a 1973. Fíjense cómo es que en el tiempo, conforme ellos han ido mejorando su estado de saneamiento ambiental, las enfermedades infecciosas principales ha ido disminuyendo. La tasa de accidentes ha ido incrementándose o manteniéndose ya en meseta, pero las enfermedades crónicas principales, ACVs, cardiopatías o cáncer, cada vez son elementos más grandes. Y eso hay que considerarlo porque implica que en el medio en el que nos encontremos vamos a tener que saber que la prevención y el tema de intervención en salud pública también va a ir variando. ¿Nosotros en qué estado de situación epidemiológica nos encontramos? ¿Se acuerdan? De transición epidemiológica, es decir, nosotros no estamos como Estados Unidos, nosotros digamos estamos más o menos por acá, en enfermedades infecciosas y accidentes más bien hasta por acá. Es decir, las enfermedades crónicas son un grupo importante ya de enfermedades, pero también convivimos con las otras. Eso hace que la realidad en el Perú sea más difícil de poder atacar, porque vamos a tener que resolver varios tipos de problemas con diferentes tipos de enfoque a la vez. ¿Ok? Entonces, los enfoques de salud pública en nuestro país son de mucha mayor complejidad. Ok, aquí viene el tema de la triada ecológica y la multicausalidad en relación a las enfermedades. En algún momento se hablaba de que todo dependía de la gente, el huésped y el medio ambiente. Todo ello era el que determinaba la aparición de una enfermedad. Sin embargo, en el tiempo se ha visto que las enfermedades, por ejemplo, en este caso es el suicidio, por dar cualquier evento sanitario, ya no depende solamente que la persona tenga una condición predeterminada de repente de depresión o que de repente haya tenido una falta de afecto por la familia, hablando del medio ambiente, no, sino que también hay una serie de elementos que van a determinar que esa persona llegue al suicidio. ¿Ok? Porque no toda persona que está deprimida se llega a suicidar, no toda persona que haya sido, por ejemplo, abandonada por la familia, llega a tener intentos o llega a suicidarse del todo. Entonces, la red multicausal en realidad es la que determina hoy en día cuáles son las reales causas o cuáles son las causas posibles que puede haber para la aparición de un daño y dónde es que nosotros podemos llegar a intervenir. Porque si solamente lo vemos así, es muy vago, es muy general. ¿Ok? Entonces, para terminar un poco este tema de la causalidad de las enfermedades, es que a finales de los 60 había, por un lado, la evidencia empírica que había vinculado algunas conductas individuales con algunas enfermedades crónicas, y por otro lado, que había la idea de que habían enfermedades que dependían su aparición no de una sola causa, sino de muchas causas, y entonces esto revolucionó totalmente el pensamiento médico. Por ejemplo, alguno de ustedes, si en algún momento vaya a ser cardiólogo, no va a pensar que una persona hipertensa solamente va a resolver su problema tomando el mejor antihipertensivo. Tiene que resolver hábitos de vida para que puedan llegar a controlar su enfermedad. Tiene que resolver también problemas de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es con ello que nosotros podemos llegar a enfrentar de una mejor manera las enfermedades que tenemos en forma más prevalente. De tal modo que este tipo de abordaje en lo que significa la interpretación de las causas de las enfermedades va a determinar que, por ejemplo, al igual que en el periodo llamado higienista, que es el periodo de los siglos primeros de la humanidad, donde se hablaba de la esterilización y la desinfección, donde la epidemiología de enfermedades crónicas, en este caso, o infecciosas, determina el cambio de conductas individuales. Luego ya en el siglo XX, esta percepción del pensamiento solamente de esterilizar y cambiar conductas individuales ha ido cambiando y ha ido reinventándose para pensar en que las acciones terapéuticas tienen que ver con el uso, por ejemplo, de antibióticos, que es algo que no tiene más de 100 años en nuestro país, en nuestro planeta, y que se necesita volver a hablar de intervenciones a nivel de la población, ya no solamente a nivel individual. Para eso, dentro del tema de la
prevención o higiene de enfermedades prevenibles o crónicas es lo que se llama la educación sanitaria como el pilar sobre el cual tenemos que basar nuestra intervención. Entonces, hablemos de lo que significa la educación para la salud. La educación para la salud no es otra cosa, aquí hay varios conceptos, es, digamos, todo un proceso educativo, toda una serie de elementos que se utilizan, pero para buscar que la persona, en primer lugar, entienda que tiene que cuidar su salud. Es decir, el pensamiento asistencialista es, una persona llega por una crisis hipertensiva, yo le doy el antihipertensivo, le baja la presión, se va a su casa y ya resolvió el problema. Eso en realidad no resuelve nada. Lo único que hace es postergar el daño que la hipertensión está haciendo tanto al riñón como al cerebro y al corazón. Pero si yo tengo la idea de que tengo que educar a esa persona, pues entonces voy a poder entender que a esa persona le tengo que decir en primer lugar, señora o señor, si usted no llega a tomar su medicación, la presión va a subir. Pero adicionalmente eso tiene que generar actividad física acorde a su edad, disminuir el consumo de sal, disminuir el consumo de carbohidratos, mejorar su situación de vida si es que, por ejemplo, está sujeto a condiciones de estrés, tener espacios para recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si yo llego a hacer que esa persona, en primer lugar, entienda eso, la segunda etapa de la concientización del paciente es, ok, ahora venga la familia, y ya que ya le enseñé él lo que tiene que hacer con su alimentación, en el caso de un hipertenso, pues que no venga la hija y le diga, mamá, mira, acá está el pollito a la brasa, o aquí está el anticuchito, come porque está rico, ¿no? ¿Sí? O sea, tenemos que empezar entonces a desarrollar acciones preventivas ya no solamente a la persona, sino también a la familia. Y con ello, recién vamos a poder lograr decir que estamos educando a esa familia. Y con la educación que le brindemos, vamos a poder nosotros cambiar o modificar estilos de vida. La Organización Panamericana de la Salud describe lo mismo que les estoy mencionando, donde aborda o dice que no solamente hay que transmitir información, sino que hay que ver temas más inherentes al interior de la persona. El tema de estar motivado. A ver, ¿cuántos de ustedes, yo creo que eso se los dije cuando teníamos algunos el curso de salud comunitaria, se ha pesado cuando tenía el segundo año de salud comunitaria y se ha pesado ahora, que ya está próximos a egresar? ¿Se han dado cuenta cómo han ido incrementando su perímetro abdominal? ¿Ah? ¿Y cuántos de ustedes están en mayor riesgo de enfermedades de síndrome metabólico? ¿Ah? Entonces, ¿sí o no? Porque yo algunos de ustedes, a ver, escuchen, algunos de ustedes todavía los reconozco por los rostros, pero ya, si los veo de lejos, ya no. ¿Ok? Entonces, hemos ido cambiando. ¿Eso qué tiene? ¿Por qué tiene que ver eso? Porque, ojo, el gran problema con nosotros los médicos es que vamos siendo cada vez más sedentarios. Y el sedentarismo tiene que ver con la misma actividad a la que nos dedicamos. Ya no caminamos, preferimos irnos en nuestro carro, o si no en taxi, ¿no es cierto? O si no, de repente, en lugar de ir a comer una ensalada, preferimos comernos una salchipapa o una hamburguesa. Porque es más rápido, porque es más fácil. Entonces, tenemos que entrar entonces al tema de la motivación de por qué por qué generar esos cambios, qué tipo de habilidades personales y qué tipo de valor en la autoestima debe existir en las personas para poder hacer que realmente hayan cambios sustanciales. Y esto para mejorar finalmente su situación de salud. Es decir, la idea ya no es que ya no exista la enfermedad. Es decir, el enfoque de la educación para la salud y de la salud pública en sí no es que ya no haya más enfermedad, sino que haya mejores condiciones de salud. Que podamos dormir mejor, que podamos comer mejor, que hagamos mejor actividad física, que no vivamos tan estresados. Lógicamente es en el contexto en el que están ustedes pensando que ya se tienen que ir a hacer
la guardia o que les falta hacer sus evoluciones o que tienen algo pendiente en casa, eso determina definitivamente, o como algunas de sus compañeras que he visto, que lamentablemente pues me dice, no he tenido tiempo para almorzar y recién está almorzando casi a las 6 de la tarde. Entonces, eso finalmente determina que nosotros seamos parte de este problema, porque si nosotros no somos conscientes de que esos cambios tienen que darse, menos vamos a poder aplicarlos en nuestros pacientes. ¿Ok? Y la segunda parte que tiene que ver básicamente con los factores y comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de asistencia sanitaria, ¿no? Ok, en temas de salud ambiental, aquí básicamente voy a hablar de cosas muy puntuales. La LONDE es el informe de la LONDE tiene que ver con los determinantes de la salud para lo que significa la aparición de enfermedades. Y el informe de la LONDE determinó o agrupó los determinantes de la salud en 4. El medio ambiente, los estilos de vida, la biología humana y el sistema de asistencia sanitaria. ¿Esto por qué existía así? Básicamente, en el caso, por ejemplo, de una enfermedad, en el tema de la biología, de que existen enfermedades que tienen una predisposición, ¿sí? Una predisposición genética. Si tenemos un niño con Down, ese niño con Down probablemente haya sido una mezcla de problemas de biología humana y también o de estilos de vida o de repente también de medio ambiente, por el uso de repente de sustancias que no han debido utilizarse, sea drogas o alcohol, etc. El sistema de asistencia sanitaria también, porque lógicamente si tenemos en zonas más alejadas del país donde no hay ningún tipo de personal de salud, es más probable que una mujer pueda llegar a morir estando en situación de gestación. Entonces, todos estos determinantes forman parte del informe y la importancia de esto es que todos ellos están presentes en todo tipo de daño en nuestra sociedad. Lo importante está en cuáles de ellos podemos intervenir. Podemos intervenir probablemente en el estilo de vida, y en el medio ambiente y en el sistema de asistencia sanitaria, porque la biología humana prácticamente no se puede llegar a manejar, porque es muy inherente al ser humano y a temas netamente de herencia. Esta es solamente la imagen gráfica de esos 4 determinantes de la salud según la LONDE. Y entonces, el ambiente como tal, hablando ya de salud ambiental, es uno de los principales determinantes del nivel de salud y mencionan este autor, Carol Buck, que si el entorno, dice, no es adecuado, tampoco lo será la biología humana, ni los estilos de vida, ni el sistema organizativo de la atención en salud. Y ojo que el medio ambiente no tiene que ver con el clima, el medio ambiente tiene que ver con todo aquello que está alrededor de nosotros. Por ejemplo, si ustedes me dicen, ok doctor, yo no tengo ningún problema de salud porque como bien, duermo mis horas, hago ejercicio, lo que sea, y además de eso tengo un buen sistema de salud, me puedo tener una clínica, no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si ustedes viven en un barrio donde hay mucha delincuencia y los asaltan o los cortan o los matan? ¿Les sirvió de algo todo lo demás? No les sirvió de nada. Entonces el entorno o el ambiente puede llegar a hacer modificaciones aún teniendo los otros 3 determinantes en buenas condiciones. Entonces, el ambiente como determinante social puede actuar de un modo favorable o desfavorable a la salud, siendo para algunos lugares un entorno peligroso o entorno saludable, ¿no? Es así entonces que la promoción de la salud como una nueva estrategia de la salud pública se basa fundamentalmente en el desarrollo justamente de esto, de entornos saludables. Y el Ministerio de Salud en ese contexto es que tiene ahora entornos saludables donde ha priorizado algunos. Por ejemplo, el término de colegios saludables. Es decir, que a nivel de los colegios se busque mejorar las condiciones de los alumnos para el tema de nutrición, para temas de actividad física, de higiene mental, etc. De igual manera, los barrios saludables, es decir, buscar que en la misma sociedad, a través de organizaciones, ya se pueda mejorar el tema del entorno y finalmente lograr que toda esa comunidad llegue a tener un buen estado de salud. Entonces, eso finalmente no se puede llegar a tener una correlación
con respecto a la inversión que se hace hoy en día en salud. Esta es una lámina desde hace, ¿ya cuántos son? ¿Serán 40 años? Más, 50 años. Y fíjense que no ha cambiado mucho. De repente un margen mayor, un margen menor, pero no ha resultado realmente importante, ¿no? El cambio en el tiempo. Es decir, los recursos generalmente, en celeste verán ustedes, son los sistemas asistenciales, en amarillo son los hábitos de vida, en, bueno, rojo, el entorno, y en lila, el aspecto de la biología humana. En temas de reducción de la mortalidad, fíjense que en donde más se invierte es en los sistemas asistenciales, es decir, en nosotros, en el recurso humano, en la tecnología, en la infraestructura, en el equipamiento, en el material médico, en el mobiliario, etc. Eso es donde la mayor cantidad de presupuesto está dirigido a ello. Sin embargo, ello en términos de reducción, si yo con este dinero yo lo pudiera comparar con lo que contribuye a la reducción de la mortalidad, solamente reduciría en un 11% la mortalidad en Estados Unidos en aquella época. Sin embargo, la inversión en lo que significa el entorno prácticamente es 1.6. Y sin embargo, solamente con este 1.6 modificó hasta 19% la mortalidad. Si yo tuviera esto mismo, pero en 90%, ¿se imaginan cuánto podría yo llegar a lograr reducir la mortalidad en general de las personas? Hablando de mortalidad en general, no por una causa específica. Entonces, tenemos un grave problema, y es que se sigue invirtiendo en aquello que no es lo más importante para mejorar los determinantes de la salud del ser humano. Entonces, Alma Ata, que fue un lugar donde se hizo una convención para poder determinar toda una serie de países, dijeron hay que buscar que la salud en todos nuestros países sea la más adecuada. Estableció Salud para Todos en el año 2000. ¿Qué año estamos? 2011. No se cumplió. Ahora estamos con los objetivos del milenio. Veremos en el año 2020 o 2021, creo que se cumple este plazo, a ver dónde estamos. Entonces, los plazos se van postergando, buscando llegar o aspiramos llegar a esos determinantes ideales, pero no se llega a cumplir todavía. Porque Salud para Todos significa, pues en aquella época, en términos políticos, un apoyo donde se buscaba la equidad y que los sistemas de salud, como parte de la influencia de un gobierno, suponga una revolución donde se acepte implícitamente la orientación exclusivamente terapéutica y médica como insuficiente, es decir, que no basta tener la mejor tecnología para poder curar a una persona. ¿De qué me sirve ser gastroenterólogo y conocer o ser el mejor diagnosticador del Helicobacter pylori y saber cuál es la medicación más adecuada si la razón fundamental por la cual esa persona sigue teniendo el Helicobacter es porque no se alimenta bien? ¿De qué me sirve? O sea, solamente lo curo para volver a tener un cliente de aquí a unos 2 o 3 meses y nada más. Entonces, la parte clínica, la parte terapéutica es importante, sí, pero el valor que tiene todo lo que viene alrededor de una enfermedad es mucho más importante. Lógicamente, para aquellos que dicen desde el punto de vista económico conviene, claro que conviene, doctor, porque si no, ¿de qué vivo, no? ¿Ok? Entonces, las propuestas consisten, pues, lógicamente en la reforma de los servicios sanitarios, poniendo más énfasis en la atención primaria. Hoy en día, y eso probablemente ustedes les vayan a preguntar, estamos en la época de la atención primaria renovada, en los modelos basados en la atención tanto en la familia como en la comunidad. Eso es lo que hoy en día está en vigencia en el Perú. Pero eso todavía no ha cuajado en la realidad en el trabajo de la población. Porque tanto tiempo el personal de salud ha estado pensando solamente en la parte asistencial que ya se acostumbró a eso. Es decir, ya no piensan en la persona como alguien que tiene detrás a todo un conjunto de familiares que deben influir en su salud, positivo o negativamente, sino solamente lo ven a él como un individuo que viene a resolver un daño. Entonces, el cambio de esa reforma en términos de atención primaria debe estar enfocado a lo que se llama la participación comunitaria, que es una de las claves del trabajo en salud pública, la acción intersectorial, es decir,
no hay problema de salud pública que pueda resolverse solamente con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, el día de hoy, por el trabajo mismo que yo desempeño, hemos tenido una reunión el día de ayer con Salud, el día de hoy con el Ministerio de Educación, para abordar el tema de la lucha contra la tuberculosis. ¿Sí? Entonces, hasta hace unos 5 o 6 años eso era imposible. O sea, que Salud se acercase al Ministerio de Salud para que pueda abordar el tema de tuberculosis resultaba siendo una utopía. Pero fíjense por qué lo están haciendo ahora. Porque la cantidad de pacientes con tuberculosis que tiene Salud ya es inmanejable. Porque la cantidad de personal de salud que está apareciendo con tuberculosis, y muchos de esos con tuberculosis resistente, es cada vez mayor. A ver, por favor. Es cada vez mayor. Y si eso existe como una realidad, entonces ellos se dan cuenta que solos tampoco pueden intervenir. Y de igual manera el Ministerio de Educación ahora se queja de que tiene muchos alumnos y muchos profesores con tuberculosis. Pero ¿qué hicieron para poder lograr que las personas que tenían en sus salones llegaran a saber sobre la tuberculosis y cómo prevenirla? Muy pocos. Entonces, la acción intersectorial hoy en día, junto con la participación de la comunidad, son dos de los instrumentos más importantes para lograr resultados en términos de salud pública. Y, lógicamente, lo que ya les he mencionado, enfocar más la visión hacia la salud más que a la enfermedad. Según la Carta de Ottawa, que tiene que ver con el tema de promoción de la salud, esta carta forma parte de una conferencia que se hizo ya en el año 86 y que era un poco la consecuencia de lo que les decía Salud para Todos en el año 2000, que era lo de la conferencia de Alma-Ata. Determinó que hubieran algunos elementos que tenían que considerarse para poder lograr que realmente que la promoción de la salud se instaure en una comunidad o en un país cualquiera que sea. ¿Cuáles eran estos elementos o cuáles eran los criterios? Primero, que hayan políticas públicas sanas, es decir, que las políticas públicas no estuvieran enmarcadas ni en función a intereses propios de la industria farmacéutica o propios de grupos de poder, sino que sean políticas ligadas realmente a la necesidad del país. Que haya entornos propicios, es decir, que justamente la forma en la que se pueda llegar a conciliar, a negociar, a tener acciones intersectoriales, puedan llegar a ser las mejores para poder hacer promoción. En la acción comunitaria, definitivamente. ¿Por qué? Porque si la comunidad no participa de su propio problema de salud, nadie lo va a poder resolver. Sobre el desarrollo de actitudes personales para la vida, lo que les decía, ¿cuántos de ustedes caminan diariamente? No caminar o correr para perseguir el micro o la combi, no. ¿Cuántos caminan por el hecho de caminar? Saben ustedes que caminar es mejor que correr en términos cardiovasculares. ¿Cuántos lo hacemos? O sea, ¿cuántos disminuimos nuestro riesgo de hacer un ACV o de hacer un problema de un infarto en el tiempo? Y no les digo de acá a 30 años, que estén la edad que tienen ustedes, no, sino de aquí a solamente 10 o 20 años, porque la cantidad de enfermedades cardiovasculares cada vez es en edades más precoces. Y de la reorientación de los servicios de salud. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que considerar que nuestros servicios de salud están enfocados al daño. Ustedes, a ver, ¿cuántos de ustedes están en servicio de pediatría ahorita? En rotación de pediatría. ¿No es cierto? ¿Alguno de ustedes ha visto algún servicio allí en pediatría de prevención de la salud para pediatría? No. En hospitales generalmente todo tiene que ver con daño. ¿Cierto? USIN tiene que ver con daño, ahí no van a haber prevención, ahí van a haber básicamente recuperación o algún tipo de rehabilitación. ¿Todavía no? No, todavía no. Entonces, nuestros servicios, empezando el primer nivel de atención, tienen que reorientarse. Ya no haya medicina, pediatría, sino tiene que haber aspectos de cuidados preventivos del área niño, de la etapa joven, de la etapa adulto mayor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, este es solamente el concepto que tiene Corey para el año 88 en cuanto a lo que es salud ambiental. ¿Ok? Entonces, la salud ambiental refiere a un concepto general que incorpora aquellos planeamientos y actividades que tienen que ver con los problemas de salud asociados con el ambiente, ¿no?
¿Ok? Hoy en día se busca utilizar más el término de problema de salud y ambiente, más que el concepto de salud ambiental, dado que el tema de salud ambiental muchas veces está siendo muy considerado o relacionado con temas de saneamiento básico, que significa luz o agua o desagüe nada más. Pero el tema de salud y ambiente tiene que ver más con todo el entorno en el cual se encuentra una comunidad cualquiera que sea. Es así puesto que este concepto es mucho más amplio y está contemplando aquellos aspectos que la salud humana se vincula con todo lo que se relaciona con ellos en algún momento. Ok, esta es una definición de Caicials en el año 84, donde habla de que el ambiente es el resultado de esa relación recíproca que existe entre la sociedad y la naturaleza, en un espacio y un tiempo concreto, ¿no? Ok, y que el ambiente genera y construye, dice, a lo largo del proceso histórico de ocupación y transformación del espacio por parte de una sociedad. Es decir, el entorno va a ir modificándose en el tiempo. Acuérdense ustedes que todos los grupos donde ustedes han hecho depende de práctica, su estructura, su composición y hasta la forma en que la gente interactúa con el personal de salud, ¿no? Ok, dentro de eso básicamente están los factores ambientales, como parte del ambiente como tal. Hablan de ambiente físico-químico, biológico y psicosocial. Fíjense que entonces aquí el concepto de ambiente ya no tiene que ver solamente con saneamiento. ¿Ok? El ambiente físico-químico, biológico y psicosocial tiene que ver, en el caso del ambiente físico-químico es el que conocemos ya comúnmente como el aire, el agua, el suelo, el clima, los niveles de ruido o los niveles de radiación. ¿Esto influye o no influye? ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a tener problemas de salud solamente por el hecho de estar constantemente expuesto a contaminación acústica? ¿Cuántos no nos genera problemas de migraña o problemas de hipoacusia o problemas de laberintitis o problemas de estrés o depresión? ¿Cuántos no tenemos? Ya eso no lo vemos mucho aquí, pero sí, acuérdense que ha habido noticias últimamente de zonas en Cajamarca, de pueblos que ya tienen problemas de enfermedades ligadas a contaminación del suelo y del agua por las mineras. Entonces, eso también influye finalmente en la salud de la población. Eso es solamente parte del ambiente físico-químico. ¿Ok? El ambiente psicosocial, ponemos un poquito atrás. En el ambiente biológico tiene que ver básicamente con todo el entorno directo en el cual vive la persona, es decir, si vive en la costa, si vive en la sierra, si vive en la selva, si está en zonas de lluvia, si está en zonas desérticas, etc. Y el ambiente psicosocial tiene que ver con lo que les mencionaba. No es lo mismo que uno viva, por decir, aquí en una zona de San Martín de Porres de alta peligrosidad, como puede ser la zona de Caquetá o la zona la zona que está antes de Caquetá por el mercado, a que uno viva de repente en, no sé, en Miraflores, o que vive en Pardo, o que vive en Larco. O sea, el entorno en términos de ambiente psicosocial va a determinar también mayor influencia en problemas de salud en la población. Eso es el modelo con esas siglas FPEEA, tiene que ver cómo es que existen, por ejemplo, fuerzas, presiones, estado, exposición, efectos y acciones en relación al medio ambiente. Ese es un concepto que tiene OPS ya del año 2000, donde este es un modelo que sirve para determinar o medir la complejidad de la relación que hay entre la salud y el medio ambiente y para poder identificar mejor los problemas que existen y poder mejorar también las acciones o intervenciones. El primero, que tiene que ver con la fuerza motriz, son todos aquellos factores que impulsan a que los procesos ambientales existan. Por ejemplo, no es lo mismo una zona donde el crecimiento poblacional es rápido, es decir, hay zonas rurales donde, por ejemplo, el número de nacimientos puede llegar a ser 10 en un año, mientras que en un distrito en Lima puede llegar a ser tranquilamente 1000. Entonces, el crecimiento poblacional es esa fuerza motriz que también determina mayores riesgos sanitarios.
¿ok? Porque hay que tener mayores criterios para prevención. El desarrollo económico, lógicamente que sí, ¿ok? En la época en que yo estaba en la universidad, los celulares existían, pero eran esos ladrillos Motorola, y solamente lo tenían los empresarios. Hoy en día, si alguno de ustedes no tiene un celular, o si se le pierde el celular, pues colapsa, ¿no? Porque no tiene ninguna forma de comunicarse. Eso podía darse en otro tiempo, probablemente no. Eso tiene que tener también que ver con el desarrollo económico, porque el desarrollo económico, por ejemplo, en términos de tecnología, determina que sea mucho más fácil poder contactarnos entre nosotros, poder relacionarnos o vincularnos con otras personas. ¿Ok? En términos de políticas internacionales y nacionales también. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen algún familiar en España? ¿Sí? ¿Las cosas están bien en España? No, están feas, ¿no? ¿Sí o no? En términos económicos, ¿está fea la cosa o no? ¿Estamos mejor acá o no? Estamos mejor. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos mejor? Estamos mejor simplemente porque las políticas internacionales en España, bueno, no solamente en España, sino en toda Europa, están afectando ya a la población. Yo no sé si ustedes habrán visto en las noticias cuando en Inglaterra, según mal no recuerdo, hubo un ajuste en términos de tributos y no, algo más fácil, más cercano, Grecia, donde las cosas están peores. ¿No han visto la gente que supuestamente es mucho más educada, con un mejor desarrollo socioeconómico, lo que está haciendo ahora? O sea, todos los días hay revueltas, hay desmanes, hay peleas con la policía, que ustedes lo ven y dicen, oye, ¿ese no es Lima? Lima de los 80s, donde había huelgas y paralizaciones y movilizaciones a cada rato. ¿Sí o no? Entonces, eso les dice a ustedes que esa fuerza motriz que significan unas políticas internacionales o nacionales adecuadas pueden llegar a determinar también problemas de salud y tiene que ver con el ambiente, finalmente, porque eso es parte del entorno en el que se desarrollan esas personas. Entonces, la fuerza conductora de todo esto que hemos mencionado genera presiones en el ambiente y por lo tanto respuestas en su salud. ¿Cuántas de esas personas no estarán ahorita con problemas hipertensivos, problemas de depresión o intento de suicidio? ¿Ok? Eso mismo podemos verlo con relación a las presiones en sí. Las presiones se expresan mediante la ocupación o la explotación humana. A ver, por favor. Todos son libres de poder salir, solamente que no han firmado la asistencia. ¿Ok? Se expresa mediante la ocupación o explotación humana del ambiente y de los recursos naturales. Esto se genera básicamente por todo aquello que significa explotación. Es decir, cuando llegamos nosotros a tener lugares donde la explotación es indiscriminada, donde la tala de árboles es inadecuada porque no hay criterios de reposición, donde lo que, por ejemplo, ven ustedes o deben haber visto en Madre de Dios, que la cantidad de deforestación que existe por el afán de búsqueda de oro está realmente deteriorando totalmente el entorno y está apareciendo enfermedades que ya no habían y que no solamente tiene que ver con enfermedades relacionadas al entorno, digámoslo así, ambiental puro, sino que están empezando, por ejemplo, a atraer vicios o hábitos de vida inadecuados, prostitución, VIH, tuberculosis, que no había en esas zonas en forma tan latente como ahora. ¿Ok? Entonces, en respuesta, pues lógicamente a las presiones que ejercen estas actividades extractivas y de producción, es que hay presiones y el estado del ambiente también se modifica. El estado del ambiente se expresa en la frecuencia o la magnitud de los peligros o riesgos naturales, de la disponibilidad y la calidad de los recursos naturales y los niveles de contaminación ambiental. Es la consecuencia de lo que les decía, nuestra biodiversidad está siendo atacada. Y está siendo atacada por todas esas actividades extractivas que nos generan riqueza, pero que si no las sabemos manejar, sus hijos ya no las van a ver. ¿Ok? Y entonces tenemos que pensar cómo es que este estado del ambiente se llega a deteriorar de tal manera que en un momento puede llegar a producir ya daños en la población. Por ejemplo, a ver,
¿A ustedes les gusta el ceviche o no? Sí, no es cierto, es bueno, es buenísimo. ¿Saben ustedes que están empezando a hacer estudios? A ver, escuchen. En términos de gastronomía, porque estamos en pleno boom de la gastronomía, nuestra comida es la mejor, todos quieren venir a comer acá. ¿Se han puesto a pensar cuántos quieren comer un buen ceviche aquí en Lima? ¿Cuánto de pescado se va a necesitar para que puedan satisfacer toda esa demanda? ¿Y de dónde va a salir todo ese pescado? ¿Ok? Ustedes van a decir del mar. Sí, pero la producción estará equilibrada con el tiempo que tenemos que darle a que las especies se reproduzcan. No. Entonces, ese estado del ambiente que tiene que ver con nuestra biodiversidad tiene que llegar a un equilibrio para que no llegue a producir daño. Algunos de ustedes, por ejemplo, saben que ya estamos en época de veda de pulpo, ¿no es cierto? No hay pulpo de aquí hasta febrero. ¿Ok? ¿Cuántos de ahí subrepticiamente en los restaurantes igual lo van sacando? Entonces, tenemos que ser conscientes que no es solamente el tema de consumo, sino que el consumo que tiene que ver con el cuidado del ambiente para que no empiece a haber depredación de nuestra biodiversidad. La exposición, que no es otra cosa más que la interacción entre los seres vivos y los peligros que son inherentes al ambiente, ¿no? Esto es consecuencia de la existencia de un peligro donde se debe determinar si es que esa exposición es constante, si es esporádica o no. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han viajado ahora último a Arequipa? ¿No? ¿Han viajado a Arequipa alguna vez? Sí, ok. Quien ha viajado a Arequipa varias veces, yo les pediría que comparen, que se paren en la plaza central de Arequipa a las 12 del día, en este año 2011, y párense de aquí a 5 años, 2016, y midan la temperatura. Van a ver que Arequipa cada vez tiene más calor. Y la gente en Arequipa que ya no utilizaba, está empezando nuevamente a utilizar sombrero. Y no es por cuestión de verse más folclórico o más atractivo para el turismo. Es simplemente porque ya no toleran el sol. Es decir, están habiendo ya grados de exposición tan grandes a altas temperaturas que lo único que está logrando es que la gente empiece a tener mayor porcentaje de cáncer a la piel. ¿Ok? Entonces, eso está determinado ¿por qué? Porque la magnitud de rayos ultravioleta que lleguen, por la frecuencia con la que se expongan y por las fuentes, si es que existieran diversas fuentes de contaminación. Los efectos dentro de este modelo, fíjate cómo está la secuencia, son todas aquellas consecuencias de la exposición. Es decir, va a variar lógicamente de cuán expuesto esté una persona para que los efectos sean mayores o sean menores. Y las acciones que está determinada por todo aquello que nosotros vamos a hacer para evitar, en primer lugar, estar más expuestos y que los efectos sean mucho más serios. Y vamos a terminar con estas dos láminas que tienen que ver con el enfoque ecosistémico. El enfoque ecosistémico no es otra cosa más que ese equilibrio del cual les mencionaba. Contempla un enfoque holístico que trata de adecuar dos propósitos. Primero, que el ser humano se encuentre al centro de nuestras preocupaciones de desarrollo. Es decir, que nuestra preocupación no sea lo que esté alrededor del ser humano. Es decir, que no nos preocupemos de los recursos, del consumo. No, que el ser humano sea realmente el centro sobre el cual se base nuestra intervención. Y lo segundo, que esto, lo anterior, se logre asegurando la sustentabilidad de todos los ecosistemas en que nos encontramos. Ustedes son parte en estos momentos de un ecosistema. Ese ecosistema se llama hospital. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes usan su respirador? ¿Lo usan? ¿Sí? En la guardia. Cuando están fuera de la guardia lo usan, o sea, cuando están pasando visita, ¿no? ¿No? Cuando están en emergencia lo usan, ¿sí? Permanentemente. Ok, y espero que conserven bien ese respirador. Porque si ustedes no saben, ojo, escuchen, recuerden que la mayor cantidad de personas que se contaminan o que se enferman, mejor dicho, que se enferman por tuberculosis hoy en día son los internos y los residentes. Y es en mayor grado porque no saben cuidarse, porque no saben adecuadamente utilizar las medidas de control administrativa o las medidas de control respiratoria. ¿Ok?
Entonces, este enfoque ecosistémico es un enfoque interdisciplinario, intersectorial, que es una herramienta pues muy adecuada para estudiar la degradación de los ecosistemas, es decir, cómo es que toda esta contaminación de nuestro entorno llega a producir efectos o consecuencias en nuestra salud. Y busca soluciones que garanticen tanto la salud de la comunidad como del ecosistema. Es decir, ok, quiero tener una actividad extractiva, perfecto, pero ¿cómo es que puedo hacerla sin llegar a depredar ese medio? Y lógicamente busca un balance entre la salud de las personas, la ecología y el bienestar socioambiental. Es así que esa interacción es entre el ser humano y su ambiente y la salud finalmente y la salud del ecosistema, la salud de las personas y la salud del ecosistema. ¿Ok? Hasta allí. Hasta ahí viene la clase. Vamos a pasar a hacer la revisión de la prueba. A ver, un ratito. Por favor, vayan registrando su asistencia, ¿eh?